La evacuación mundial y los cambios planetarios. Dante French. Dante French es un escritor, investigador en ovniología, profecías, contacto y mensaje extraterrestre. Participó en experiencias de campo con naves extraterrestres, especialista en radiestesia psíquica, psicoenergética, telepatía, clarividencia y precognición. Precursor en Argentina de la terminología ECI, energías cósmicas inteligentes. Organizador y coordinador desde 1985 de experiencias de campo con encuentros cercanos programados con naves extraterrestres provenientes de la llamada Federación Galáctica. Primera etapa. Cuando nos referimos al proceso que conlleva a la evacuación de cientos de millones de seres humanos durante un tiempo de gran tribulación y profundos cambios planetarios, surge la pregunta respecto a cuándo este proceso se inicia y en qué forma podemos diferenciarlo o delimitarlo. Generalmente divido los distintos aspectos que rodean la evacuación en tres grandes etapas. Las tres etapas de evacuación mundial. La cuestión es que en esta primera fase de la evacuación, o sea, los movimientos migratorios, se sienta la base para los muchos millones que hoy somos, sus descendientes que vivimos en América, y a su vez, este punto planetario es el eje de una nueva humanidad o crisol de razas, tal como fuera profetizado. Estos cambios de hábitat de numerosos grupos étnicos continúan hasta el día de hoy. Aunque igual que ocurría a principios de siglo, estas personas nada saben de la existencia de un proceso de evacuación mundial, ya que simplemente se alejan de ciudades cuya densidad o violencia ya no soportan. En la zona de Capilla del Monte hay miles de personas que sintieron ese llamado. Por ejemplo, hay quienes viajaron desde Palma de Mallorca, donde el agua está contaminada y no se puede tomar, por la que deben tratarla artificialmente o traerla del continente. Otros han venido desde ciudades como Barcelona en España o Milán en Italia, donde debían usar máscaras contra la polución, ya que se tornaba irrespirable. Solo el que vive esa experiencia sabe lo que es la gente, ya que está asqueada de esa vida y trata de buscar una tierra limpia, aire puro y un lugar para poder criar a sus hijos en paz, con menos contaminación y sin violencia, como la que existe en muchos lugares del llamado primer mundo, comenzando por la guerra. Esto y mucho más forma parte de la primera etapa de la evacuación mundial, proceso que continuará hasta el último instante en que existan medios de movilización tradicionales para poder desplazarse desde un punto al otro del planeta. Distintos grupos étnicos cumplen con estos preceptos, aunque desconozcan que este desplazamiento forma parte de una evacuación predeterminado. Segunda etapa. Solo cuando no exista la posibilidad de traslado comenzará la segunda etapa de la evacuación mundial, con la acción directa de los hermanos mayores y el consecuente traslado hacia lugares seguros. Para esta segunda etapa no importará en qué lugar planetario nos encontremos, tampoco debemos preocuparnos cuándo sucederá esto, ya que los eventos planetarios serán muy específicos y contundentes. En estos últimos años, casi siempre durante las jornadas de preparación de los distintos grupos planetarios, ocurren hechos importantes en el mundo durante esos días, como si fueran señales para que siempre nos encontremos alertas. Durante estas jornadas de trabajo interior han ocurrido sucesos considerados apocalípticos por algunos, como por ejemplo la guerra del Golfo, la guerra de los Balcanes. Nos ha tocado viajar en medio de tremendas tormentas que ocasionaron graves accidentes, pero pese a ello, decenas de personas siempre llegaron sanas y salvas, protegidas desde lo alto, poniendo de esta forma de manifiesto que desde arriba las cosas las van organizando y guiando más allá de los eventos o circunstancias planetarias. Pero esta ayuda será efectiva solo en ese momento,
Mientras tanto, tenemos que orar y trabajar internamente en la preparación. Los graves trastornos climáticos que vivimos todo el planeta, que van desde lluvias torrenciales a grandes sequías, desde fríos polares a temperaturas de más de 50 grados, así como el derretimiento de los polos, la lluvia ácida, la destrucción del ozono, la radiación ultravioleta, mayor radioactividad promedio, nuevas enfermedades, erupciones volcánicas intensas, lluvias de meteoritos, etc., son algunos de los síntomas que alrededor nuestro algo está pasando. El aumento de los terremotos, los devastadores tornados y los graves desequilibrios electromagnéticos generadores de las ondas alfa aceleradas son otros de los síntomas de la enfermedad planetaria. Sin embargo, lo que pondrá en marcha la segunda etapa de la evacuación mundial es un cambio generalizado en todo el mundo. ¿Pero qué puede generar este cambio? ¿El viento extremo, el frío o el calor por sí solos? No. Estos, por más fuertes que sean, no pueden hacerlo, ya que cuando hace frío en un determinado lugar, hace mucho calor en otro punto del planeta, lo que sí puede provocar el aumento de los temblores, maremotos, tornados, volcanes y todo lo demás en todo el planeta al mismo tiempo, tal como fue profetizado es el impacto de un meteorito contra la Tierra. Los movimientos sísmicos y la inestabilidad del planeta durarán algunos minutos, los cuales parecerán interminables. Producen el cambio del eje terrestre y mientras este proceso dure no habrá arriba o abajo, delante o detrás, ya que todo lo que existe será cambiado de lugar, hasta que el eje vuelva a estabilizarse en su nueva posición. La luz de Dios. En este momento se cumplirá la profecía del ángel Uriel, que significa luz de Dios, cuando le dice a Esdras: en el día final no habrá ni noche ni día, ni sol ni luna. Así le hablará en el día del juicio. Pero solo el brillo de la majestad del Señor, para que todos aquellos que le esperen vean todo esto en él. La duración de ese día será igual a 7 años. Tal será su juicio, tal su decreto. Esta profecía se refiere seguramente al tiempo que seguirán los remesones posteriores al cambio planetario. Recordemos la inestabilidad que perduró casi 2500 años después del hundimiento de la Atlántida. La fuerza gravitatoria accionará en forma inestable. Durante el vuelco del eje terrestre, los terremotos, hundimientos y elevación de tierras serán constantes. Luego de esto vendrá un periodo de varios días de intensos desequilibrios. Los volcanes seguirán esparciendo sus cenizas por semanas y dejarán la Tierra en tinieblas, cumpliendo así la profecía. La distorsión gravitatoria será tal que si en ese momento dejáramos caer un objeto verticalmente, éste se desplazaría con una inclinación angular importante en sentido oblicuo. Todo se derrumbará, pues no habrá un arriba o abajo, por varios minutos. 2 o 3 minutos será el tiempo de estabilización del eje. Primero se estabiliza el campo de gravitación, luego las placas tectónicas se reacomodarán por varios meses y por último seguirán grandes remesones que durarán años. Pero a pesar de lo catastrófico de lo que acaban de escuchar, ¿qué cree usted que ocurrirá con las personas que se encuentren en la Tierra cuando las aguas avancen, destruyéndolo todo? ¿Qué va a ocurrir con aquellos que se encuentren en el centro de una ciudad que se derrumba o al norte o al sur? Pues bien, sepan que todo aquel cuyo nombre se haya escrito en el libro de la vida como recompensa a su forma de obrar en el mundo, tanto su fase espiritual como su sumatoria genética será preservada, protegida y salvada. Todo el que haya limpiado sus ropas en la sangre del Cordero, lo que simboliza el que haya vivido y cumplido con las enseñanzas crísticas, será tomado sin dejar rastro del lugar donde se encuentre. Muchos de estos seres humanos no se darán cuenta de lo que pasa.
Su cuerpo desaparecerá y no se encontrará cadáver. Estos humanos serán mantenidos durante un tiempo en un estado que podríamos llamarle de animación suspendida. Pero ¿dónde serán trasladados y cómo? Será por medio de lo que simbólicamente se llama nube en el pasado, ya que estas son las naves de la Federación, Reino de los Cielos, y los lugares preparados de supervivencia, aposentos, lugar de las bodas, puertas que se cierran, etc. Mientras tanto, en el planeta seguirán los temblores y terremotos. Toda ciudad, valle, planicie, hondonada, río, mar, todo en el cielo o bajo la tierra va a sufrir los movimientos que durarán meses. Las erupciones volcánicas generarán oscuridad en gran parte del planeta y el descenso de la temperatura llegará hasta límites increíbles. No funcionará ninguno de los sustentos modernos, ya que no habrá nada. Luz, gas, electricidad, alimentos, agua potable, nada. Los sobrevivientes en las ciudades saldrán a robar y a saquear en todos los lugares en donde puedan conseguir alimentos o medicamentos. No respetarán al ser humano ni la vida y se llegará a extremos inimaginados de crueldad, perversión y violencia. Este momento no puede ser comparable ni siquiera a los peores momentos de las guerras fratricidas vividas por la humanidad. Pero a pesar de ello, no todos serán evacuados en este momento, sino solo aquellos que estén incluidos dentro de la segunda etapa. Estos son los que se encuentran en los lugares en donde los cambios van a ser tan drásticos, por lo que será necesario su traslado para evitar la desaparición física, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por otra parte, los hermanos mayores enviarán una transmisión de alerta entre 48 y 72 horas antes de que los sucesos planetarios se produzcan. Estos acontecimientos no son casuales o sorpresivos para la jerarquía galáctica. Ellos me transmiten que un meteorito que ingresará a la atmósfera terrestre se partirá en 3 pedazos, para luego impactar uno en el Océano Pacífico, otra parte cae en el sur de Asia, afectando parte de la India y China, donde mueren 1.200 millones de personas en cuestión de minutos, y el tercero no tengo conocimiento en dónde caerá, aunque sé que es en tierra firme. El cuerpo que mayor destrucción produce y mide casi 2 kilómetros, para ser más exactos, 1 kilómetro y 614 metros, pero el momento en que va a impactar nadie lo conoce. Ellos no nos lo dirían para no condicionarnos, no dan fechas ni a mí ni a ningún verdadero contactado. Recordemos la profecía que dice: el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. La humanidad recibirá alrededor de 72 horas antes de estos cambios planetarios una alerta, pero este aviso no será un llamado, un mensaje telepático ni una voz. Tampoco será un escrito o psicografía, pero será algo tan inconfundible, evidente e indescriptible, lo cual no dejará dudas. Será una sensación tan fuerte, intensa y constante que los servidores de la luz sabrán que los tiempos han llegado. De cualquier forma, algunos de los que serán avisados, a pesar de reconocer con precisión lo que sucederá, no se moverán de sus lugares, ya que se quedarán arraigados a los planos materiales físicos. Si es sábado, cuando este aviso llegue, pensarán en el lunes para ir al banco a retirar dinero o tratarán de llevarse todas sus pertenencias, no dándole preponderancia a lo que se avecina. Otros alertarán a los que los rodeen, familiares, tíos, primos, hijos. Puede ser que algunos de ellos les digan que están locos, que están delirándose con los conceptos milenaristas y tratarán de convencerlos de que nada pasa. Entonces, algunos entrarán en dudas desistiendo. También están aquellos que percibirán el anuncio y no les quedará duda acerca del cambio,
pero al no obtener respuesta favorable de sus seres queridos, se quedarán por amor, y en este caso es muy probable que al quedarse por amor igualmente sean evacuados junto a sus seres amados y merecedores. Tercera etapa. Al periodo precedente le sobrevendrá otro que comenzará 7 horas después del impacto del meteorito y durará hasta el final de este proceso de evacuación. Se lo denomina tercera etapa de la evacuación mundial. En este periodo se instaura en la Tierra un gobierno mundial dictatorial que tendrá un poder absoluto y total en el planeta. En este tiempo habrá una sola moneda, la que comenzará a gestarse antes del impacto del meteorito. Esta será electrónica, como una marca o sello sin el cual nadie podrá comprar o vender. El grupo de países que hoy dominan al mundo a nivel económico, tecnológico y militar será el encargado de llevar adelante lo que ya sabemos todos sobre el nuevo orden mundial. Ellos determinarán qué sectores del planeta quedaron con posibilidades de seguir sembrando o cosechando, ya que los satélites orbitales seguirán funcionando y en consecuencia estarán al tanto de los nuevos planos costeros de todo el mundo. También variarán mucho los climas. Recién después de un tiempo la temperatura planetaria comenzará a subir, ya que los primeros días la temperatura en algunos sectores planetarios descenderá hasta 20 grados bajo cero en minutos. Desde los satélites que queden funcionando, luego de unas semanas en que se disipen un poco las cenizas, se observará a los sectores de tierras más aptos para cultivo y se ordenará que sea lo más conveniente para cultivar allí. En un principio se usará esta tecnología satelital en un sentido positivo y como ayuda, lo cual producirá como una aceptación y hasta beneplácito por el nuevo orden. Pero después se utilizarán los satélites para verificar los campos sembrados y confiscar todo lo que en ellos se encuentre bajo intimidación y violencia. Estos centros de poder dirán que son los encargados de distribuir y repartir lo que pueda ser cosechado para poner orden en el mundo. Luego de un periodo de tiempo de 2 años y 7 meses, contando a partir del impacto del meteorito, estallará una guerra limitada, pero terrible, con armas nucleares. Esta confrontación, conocida como batalla final o Armagedón, será detenida con la intervención directa de la Federación Galáctica, ya que de lo contrario autodestruiríamos en su totalidad la Tierra, transformándola en polvo sin que quede ninguna forma de vida, y de esta forma ni siquiera los justos y entendidos que faltan ser evacuados serían salvos. Este proceso de tiempo al que hago referencia es el período bíblico que se denomina como de reinado de la bestia, y este llamado nuevo orden mundial será representante del gobierno del anticristo. Es en este momento donde la tercera etapa de la evacuación mundial llega a su punto culminante, ya que todos aquellos que sigan firmes en su fe en Cristo Jesús y que no se dejen seducir por el anticristo vencerán a la muerte, pues aunque sean avasallados por ese poder destructor, ni un cabello de ustedes perecerá, ya que serán tomados del punto donde se encuentren, y aunque sus cuerpos perezcan en apariencia, vivirán. Aunque tomaran a uno de los servidores de la luz y contra un paredón lo fusilen, en el momento en que su cuerpo quede tirado en el piso o donde sea y le echen tierra encima, estos servidores de la luz serán arrebatados y sus cuerpos reconstituidos y sanados. Esta tercera etapa de la evacuación mundial continuará hasta el momento en que la segunda venida de nuestro Señor Jesús se produzca. En ese momento, la jerarquía galáctica detendrá todo, incluidas las guerras que en ese momento estén en marcha, y todos aquellos que fueron los generadores de esos conflictos serán destruidos. Los 144.000. La gran tarea de servicio de los contactos continuará en las naves y en los puntos de supervivencia,
ya que los grupos de contacto están siendo preparados desde hace años para explicar y esclarecer allí sobre lo que en ese momento estará ocurriendo en la Tierra durante los cataclismos. Se nos serán asignadas en las naves alrededor de 8.000 personas a cada uno de los 144.000 servidores de la luz en grupos de 500 personas por vez. Estos seres humanos rescatados son los que han estado sirviendo al prójimo dentro de las distintas variables existenciales de todo el mundo. Estos humanos serán trasladados a las naves del reino, las que serán las encargadas de la evacuación. Aunque la explicación sobre este punto que darán los grupos religiosos es que el arrebato o elevación será a través de nubes o solo en el plano espiritual, aunque la mayoría considera al llamado arrebato como algo físico. Es allí, en este concepto, en donde se produce la brecha que separa el contactismo con las concepciones religiosas actuales, ya que nosotros sostenemos que estas nubes no son tales, sino que son naves del reino, en cumplimiento de un mismo plan divino que se inició hace miles de años. Sería ridículo pensar que ese arrebato es dentro de una nube compuesta por moléculas de agua y en el medio de ella flotaríamos. También deberíamos pensar hasta qué punto el arrebato es solo en espíritu y no también en lo físico. Si sostenemos el concepto antes expuesto en el sentido que Dios es Dios de vivos y no de muertos, tengamos por consiguiente bien en claro esto: el llamado arrebato es físico, en vida y no muertos, por lo cual va en contra de la ley suprema de Dios, obrar en contrario, buscando desencarnar para ser evacuados o para ser elevados al llamado reino celestial. Volviendo al punto relacionado con el contactismo, cada uno de aquellos que deban cumplir su misión dentro de la nave, ayudando en la toma de conciencia de los que han sido evacuados, tendrán que saber que cada uno cumplirá funciones de acuerdo al área geográfica, idioma y conocimiento que tenga antes de ese momento. O sea, por ejemplo, en la India, para los muchos que de allí serán evacuados al llegar a las naves o a los puntos de supervivencia, los encargados de explicarles lo sucedido serán sus pares y en su mismo idioma. Los escépticos o ateos que sean dignos de ser ayudados tendrán como interlocutores a quienes en su forma de pensar sean afines y puedan razonablemente explicar lo sucedido. En todas partes del mundo, decenas de miles de personas son orientadas en los conceptos cósmicos por los hermanos mayores para cuando llegue ese momento. Todos ellos comienzan a comprender la relación cósmica y espiritual de este plan divino para la Tierra. Estos seres humanos son los 144.000 anunciados bíblicamente, ya que han emblanquecido sus vestiduras espirituales. Si tomamos en cuenta que cada uno de ellos instruirá a un promedio de 8.000 personas, estamos hablando casi de 1.200 millones de personas que serán ayudadas, de toda nación, pueblo, raza y creencia. Cumpliendo la premisa que a mayor tiempo, mayor cifra, comprobamos que desde el 2001 a la fecha, la cantidad de seres humanos que serán salvos ascendió a un 50%. Los 144.000 servidores es una cifra importante y no significa que ellos sean los mejores, sino porque pese a vivir en este planeta, se han esforzado a lo largo de sus vidas en ser cada día un poco mejor, sin vivir solo criticando y prejuzgando a los demás, sin caer en la superchería, magia, idolatría, espiritismo, umbanda, violencia, pornografía, droga, etc. Los llamados no son los mejores, porque al igual que Jesús con sus apóstoles,
La jerarquía no elige a los mejores, sino que extrae del común de las personas a sus siervos con sus defectos y sus virtudes, y luego, como un yunque, los va forjando. Los mejores no estamos aquí trabajando, ni siquiera los puros y perfectos, ya que ellos seguramente ya fueron elevados. Aquí estamos los que quizás entendimos mejor algunos de sus conceptos, aunque aún nos falte trabajar más en la caridad, en el trabajo interior o servicio al prójimo. Seguimos profundizando día a día en todo aquello que se resume en el concepto básico que nos transmitió y dejó como lección primera Jesús. Amaos los unos a los otros. Aquellos que sirven en los hospicios, aquellos que están en los leprosarios, donde quizás muchos de nosotros no entraríamos en los hospitales, en las cárceles, serán los primeros a ser levantados. Es muy probable que nosotros no seamos los mejores, ni se lo sueñen, pero tenemos quizás eso que a otros les falta, que es la fuerza de voluntad para seguir adelante. Todo forma parte de un cuerpo, sea cual fuese su parte. El servicio y la dedicada entrega son la base fundamental que la jerarquía observa, ya que quizás no somos los mejores, pero sí somos los que hemos asumido y reconocido la trascendencia de nuestro trabajo. Y por eso entregamos todo nuestro esfuerzo y nuestra vida misma al servicio dentro del plan cósmico crístico para la Tierra. Muchos dicen servir a Dios, a su Dios, y al Dios de aquel o al Dios del otro, etcétera, etcétera. Pero ¿acaso el mismo Dios de los Pleiadianos o de la constelación 17 no es el Dios nuestro? Dios está en todas partes y forma parte de todo lo que es. No es que está aquí o allí. Si el mismo Yahvé bajó de su nave y comió con Abraham, ¿cómo podemos delimitar a Dios? Más aún, Dios está en cada partícula de Yahvé, y en cada partícula de Jesús, y en cada partícula de cada uno de nosotros. Dios es todo lo que es. Dios está en todas partes. Toda manifestación de vida forma parte de Dios, mas no es la vida en sí, como la vemos, sino la esencia más profunda que está dentro de ella, la que conforma la esencia de Dios.